lógicas, sobre todo el lupus eritematoso sistémico y el líquen plano. Hay que descartarlo cuando tenemos una lengua geográfica. Si no tenemos nada de eso, pues es una variante de la normalidad, pero cuando está hay que descartarlo. Otra de las cosas importantes que hay que descartar en la lengua es la presencia de leucopenia. La leucopenia no es tan frecuente en el niño pequeñito, pero sí en el adolescente que va para adulto. La leucopenia también tenemos áreas despapiladas y blanquecinas de la lengua, normalmente va a ser por exponernos a sustancias tóxicas como es el humo del cigarro, los niños adolescentes que fuman y el alcohol. ¿Qué pasa con la leucopenia? Que se corrige cuando nosotros quitamos lo que le está causando, ahí mismo ya se corrige. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a nivel de la lengua, por ejemplo, si tenemos una saburra, hay que descartar que tenga una calamidad. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer el examen de la lengua, por ejemplo, que si tenemos la lengua despapilada completa, puede ser o que el niño se hizo una quemadura por algo que comió, o simplemente porque tiene algún proceso de tipo viral que le puede despapilar la lengua. Si tenemos una lengua en fresa, recuerden que hablamos de algunas patologías, sobre todo el Kawasaki, que hay que descartarlo, porque puede matar al niño si no se descarta. Y otra de las muchas cosas importantes en la lengua que hay que tener en cuenta es el tamaño. Si nosotros tenemos una macroglosia, que recuerden que la macroglosia se puede ver a cualquier malformación, sobre todo genética, sobre todo la más común que ustedes saben es la trisomía 21, que es el síndrome de Down, pero puede verse muchas más, hasta el hipotiroidismo, que me puede dar macroglosia. ¿Qué va a hacer eso con mi paciente? Va a hacer que el paciente ni pueda meter la lengua completamente en la boca ni mastique bien. Entonces, si no puede meter la lengua completamente en la boca ni masticar bien, el paciente no digiere bien los alimentos, se lo traga prácticamente entero, y eso cuando lleguen al estómago no se van a digerir de forma correcta y le pueden generar un grupo de sintomatologías. Otra de las cosas importantes es revisarle la dentición. Recuerden que sin dientes que no mastican bien los alimentos. Por eso nosotros empezamos la lactación a los 6 meses, que se supone que en muchos recién nacidos empiece la dentición. Eso es lo más importante a nivel de la boquita. De ahí vamos a ir para el abdomen, y en el abdomen empezamos con inspección, que es lo fundamental. ¿Qué vamos a hacer en la inspección del abdomen? Ver el tipo de abdomen. Existen 3 tipos de abdomen fundamental. Por ejemplo, este es plano, como lo pueden ver aquí. Este es más frecuente del niño mayor del adolescente. Tenemos el abdomen globuloso, que es frecuente en el niño menor de 2 años, y en los pacientes cuando estamos gorditos se nos ve el abdomen globuloso. Y el excavado es hacia abajo, que es en los pacientes desnutridos o caquéticos, que se ve así demasiado para abajo cuando el niño se acuesta. Fíjense que es difícil ver un abdomen excavado. Para verlo excavado el paciente tiene que estar bien delgado, porque normalmente cuando estamos flaquitos se nos ve así, bien pegadito, pero cuando ya se nos excava hacia abajo quiere decir que tenemos una desnutrición importante. Otra de las cosas importantes que usted va a ver a la inspección es si el abdomen sigue los movimientos respiratorios o si hay disociación torácico-abdominal, la respiración va por un lado y el abdomen por otro. Cuando eso nos pasa, siempre en nuestra cabeza de médicos tenemos que pensar que el niño tiene o un problema en el pulmón o un problema en el abdomen. En el pulmón, que puede tener un neumotórax, puede tener un derrame pleural que le esté dando punta de costado y eso duele, puede tener un tórax batiente por un accidente, eso le modifica la respiración, y dentro del abdomen siempre hay que buscar una patología, sobre todo quirúrgica, que le dé mucho dolor al niño y él tenga una respiración superficial, porque respirar normalmente le aumenta el dolor. Entonces eso hay que descartarlo. A la inspección también vamos a ver la coloración del abdomen, si tiene algún aumento de volumen en algún área del abdomen, si tiene un equimosis, hematoma, si tiene algún tipo de herida que sea penetrante. Hay que ver cosas importantes como que el niño tenga circulación colateral. Normalmente si tenemos circulación colateral se ve en esta área de aquí como un trayecto varicoso. Casi siempre cuando hay circulación colateral tenemos que pensar en hipertensión portal. Hay que ver también si tiene arañas vasculares. Otra de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta, si el niño es bien pequeñito, lo más importante es verle el ombligo. Hay que ver alteraciones del ombligo y de lo que es todo el abdomen y los rectos. Hay que descartar ahí si tenemos onfalocele o gastroquisis, ya lo vieron en la clase. Hay que ver ahí por ejemplo, si el niño es pequeñito y tiene el cordón umbilical cortado, hay que ver si tiene la vena aquí a las 12 del reloj y las 2 arterias abajo, que es la anatomía normal del ombligo. Hay que ver
Si, un ejemplo, después que vieron eso, si por el ombligo está saliendo algún tipo de secreción, si hay una secreción serosa o purulenta, podemos pensar en onfalitis, que es la infección del cordón umbilical. Si yo veo una secreción líquida y cuando siento el olor me huele a orina, yo tengo que descartar que mi paciente tenga la persistencia del URAC. Hay que descartar también que tenga la persistencia del conducto encefalomesentérico. Otra de las cosas importantes a nivel del ombligo es que tenemos que ver si tiene algún área enrojecida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pinzamos muy corto el ombligo. Cuando nace el niño, eso es problema de nosotros. Lo pinzamos muy corto, le ponemos la pinza y ustedes saben que es plastiquita así. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, recuerden que los niños no se deben acostar boca abajo, pero a veces los padres lo acuestan boca abajo. Y el movimiento así de lo que es la pinza contra la pared abdominal le puede hacer un enrojecimiento. Puede ser un simple enrojecimiento o cuando está hay que descartar que tenga el paciente una celulitis. Ella sería más delicada. Pues si tiene una celulitis, normalmente después cuando vayamos a la palpación, que todavía falta, hay que tocar el área de enrojecida y otra área del abdomen para ver si albergan la misma temperatura o esa área enrojecida está más caliente. Y cuando profundicemos en la palpación, hay que profundizar para ver si hay algún tipo de acceso debajo de la celulitis. Recuerden que yo les he comentado que casi siempre la celulitis la complicación que más hacen es que se accedan por debajo. Otra de las cosas importantes a nivel del abdomen puede ser que el paciente tenga una hernia, ya sea umbilical o a nivel inguinal, que también se ve cuando descubrimos todo el abdomen. ¿Qué pasa? Que a veces la madre le dice, no, yo lo estaba bañando y de momento se le brotó una bolita aquí. Cuando nos pasa eso y nosotros no le vemos nada así, mandamos al niño a que tosa, porque toser aumenta la presión intraabdominal. Entonces ahí casi siempre le protuye si tiene una hernia, eso lo vemos a la inspección. Eso es la inspección hasta aquí, lo más importante. De ahí vamos a ver otras cosas importantes como van a ser la auscultación. Recuerden que el abdomen es el único órgano que se inspecciona y después se ausculta. ¿Por qué hacemos eso? Porque se nos modifican los ruidos hidroaéreos. ¿Dónde vamos a escuchar mejor los ruidos hidroaéreos? Fosa ilíaca derecha. Queda la válvula ileocecal, se producen los ruidos hidroaéreos, normal de 3 a 5 en un minuto. Nosotros podemos tener los ruidos hidroaéreos aumentados o ruidos hidroaéreos de lucha en varias patologías. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una gastroenteritis, yo los tengo aumentados porque el peristaltismo le va rápido, tiene diarrea, tiene vómitos, están aumentados. Si yo tengo muy aumentados como de lucha, yo tengo que descartar una obstrucción intestinal que puede ser por una malrotación, por una invaginación intestinal, por cualquier proceso que me obstruya el tránsito. Si yo tengo los ruidos hidroaéreos apagaditos, que yo casi no lo siento, tengo que descartar un ilio paralítico, que casi siempre es más frecuente en el niño después de un proceso quirúrgico. Eso es una de las complicaciones que hay que descartar. Normalmente ya saben que lo vamos a escuchar aquí, se pueden escuchar en cualquier otra área del abdomen, pero de elección fosa ilíaca derecha. Eso es lo más frecuente a la auscultación. De ahí vamos a ir para la palpación. La palpación del abdomen puede ser de varias formas en dependencia de lo que queramos buscar. Va a ser monomanual con una sola mano, bimanual con las dos manos, va a ser superficial hasta 1 centímetro de profundidad y profunda hasta 2 centímetros de profundidad. Puede ser a favor o en contra de las manecillas del reloj, excepto si el niño habla y nos dice dónde le duele. Recuerden que si el niño habla que le duele en algún lugar del abdomen, empezamos del área más alejada del dolor. ¿Por qué? Porque una de las cosas fundamentales para la palpación, aparte de ganarse la confianza del niño, es, por ejemplo, no tocar el área donde le duele desde el inicio y tener las manos lo más tibias posible. Porque ¿qué pasa? Cuando yo pongo las manos en el abdomen, ¿qué va a pasar con ese abdomen si el niño no está distraído? Que él me contrae los rectos abdominales. Y eso va a hacer que la palpación no tenga éxito. Entonces, como le digo, si yo puedo ir a favor de las manecillas del reloj, puedo coger mi mano derecha y deprimir hasta 1 centímetro de diámetro. Yo voy haciendo esta palpación en todo el abdomen buscando si hay dolor o si hay una masa que sea palpable. Y de ahí, después que yo hago la profunda, voy a hacer la superficial, voy a hacer la profunda, que voy a profundizar hasta 2 centímetros. Esto no es para el abdomen, esto no lo pusieron aquí, pero no lo de nosotros. Pero bueno, 2 centímetros es un poco más. ¿Qué pasa? Un ejemplo, si yo quiero palpar hígado o vaso, que normalmente no son palpables. Por ejemplo, el vaso es el hígado es el único órgano que puede estar palpable en el momento del nacimiento hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal, solo para recién nacido. En más ninguna otra edad yo puedo palpar de forma normal el hígado.
Normalmente, ¿cómo yo voy a palpar el hígado? Normalmente hago una maniobra como de arrastre, como si me fuera a palpar mi propio hígado. Me voy a poner en la cabecera del paciente. Voy a ver dónde está el ombligo de mi paciente y voy a trazar una línea perpendicular a la parrilla costal. Y de ahí voy a ir desplazando hasta llegar a debajo de la parrilla costal o hasta quedarme por aquí si hay una hepatomegalia que sea grande. Eso mismo lo voy a hacer a nivel del hígado y eso mismo lo voy a hacer a nivel del vaso. Si yo tengo hepatoesplenomegalia, yo tengo que descartar muchas cosas, un millón de patologías. Primero, infecciones virales, sobre todo por el grupo de los TORCH que ustedes ya vieron. Otra de las cosas importantes que tienen que descartar son procesos amplios de anemia hemolítica, eferocitosis, elictocitosis, granulocitosis, drepanocitosis, es decir, todas las anemias hemolíticas. Hay que descartar leucemia, hay que descartar linfomas y cualquier otra patología, incluyendo insuficiencia cardíaca. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca congestiva, yo voy a tener hepatomegalia, aparte de otras enfermedades hepáticas que me las pueden generar. Otra de las cosas importantes, por ejemplo, que ustedes recuerden que todo lo que uno haga va aparejado con la clínica que tenga el paciente. Si yo tengo un niño menor de un mes hasta un mes y medio, por ejemplo, que empieza con vómitos blanquecinos, está emanciado, llora por hambre, irritable, yo le voy a palpar el abdomen y le palpo una oliva pirórica que tiene ese paciente, una estenosis hipertrófica congénita del pino. Si yo tengo un paciente lactante que está irritable, alterna irritabilidad con somnolencia, tiene vómitos, tiene heces fecales con sangre como en jalea de grosella, yo le palpo una masa como una salchicha en el abdomen que tiene una invaginación intestinal. Si yo tengo un paciente que empieza con dolor en epigastro o en zona periumbilical, que a las pocas horas se desplaza fósil ilíaca derecha, tiene náuseas, tiene vómito, tiene fiebre, hay que descartar una apendicitis. Cuando yo voy a descartar una apendicitis, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer, ¿qué punto vamos a hacer aquí? McBurner, ¿verdad? Vamos a apretar bastante, una palpación profunda en fosa ilíaca derecha, vamos a dejar un momentito y de ahí soltamos. Normalmente hay dolor en los dos lugares, pero más dolor a la descompresión. Le preguntamos siempre al niño, ¿qué te duele más? ¿Cuando te apreté o cuando te solté? Eso es una de las cosas que hay que preguntar. Otra de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene vómitos biliosos, que tiene un dolor abdominal en tabla, que se le irradia el hombro y está ictérico, yo tengo que descartar que tenga un proceso de colangitis, una colecistitis o hasta una pancreatitis. Ahí yo tendría que hacer todas las enzimas hepáticas, pancreáticas, ultrasonido abdominal y todo lo que a mí se me ocurre. En la apendicitis igual se hace la maniobra del obturador. ¿Sí? Sí, se pueden hacer más. Incluso podemos hacer la maniobra de Rosen-Mels. Podemos desplazar gases, que es una de las cosas que hacemos. Vamos a ir a fosa ilíaca izquierda con nuestro puño, hacemos así. ¿Y qué vamos a hacer? Desplazar todos los gases que están aquí. Cuando llegan al apéndice, eso da dolor. Otra de las cosas que podemos hacer es parar al niño en puntillas y dejarlo caer. Eso también le va a dar dolor, lo que casi siempre ellos nunca lo quieren hacer porque ellos cuando llegan con una apendicitis franca están flexionados. Tienen marcha antálgica porque estirarse normalmente eso le causa dolor. Entonces se flexiona. Otra de las cosas importantes que tienen que buscar en el abdomen en los niños son los riñones. Recuerden que los riñones no son palpables ni peloteables. ¿Qué pasa con eso? Usted lo puede tener palpable si es un niño desnutrido, le pasa igual que el latido de la punta que se le ve, los riñones también se le pueden palpar, o en aquellas personas que han tenido mucho peso, 200 y pico de libras, y se someten a tratamientos de cirugías bariátricas y demás y pierden 60 kilos, 100 kilos, eso hace que normalmente los órganos desciendan y los riñones pueden hacer tosis renal, que es como se llama eso, y caen, y ahí los podemos palpar. Normalmente vamos a poner la mano, de dependencia del área donde yo esté, vamos a poner nuestra mano izquierda si estoy al lado derecho, recuerden que siempre empezamos por el lado derecho del paciente, para ver el peloteo renal voy a hacer aquí en el área que normalmente queda el riñón, y si tiene algo positivo yo voy a sentir que en la mano de atrás me hace así. Cuando tengan duda de dónde le queda el riñón al paciente, entonces normalmente los riñones tienen que quedar a la altura de los codos, entonces él se toca aquí, él le toca el codo al paciente y normalmente aquí debe estar mi riñón. Yo tengo que ver la clínica del paciente. Normalmente si yo voy a hacer percusión renal o puño percusión, que se hace así, yo tengo que ver cosas importantes. Si mi paciente tiene disuria, poliapiuria, incontinencia urinaria, fiebre, cosas que me digan, me hagan suponer que tiene infección urinaria, yo sí lo puedo hacer, pero si tiene hematuria,
no lo puede ser. Está prohibido la puñopercusión en la hematuria y el peloteo renal porque aumenta el sangrado a nivel del riñón. Prohibido, no se hace. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta dentro del abdomen, por ejemplo, si usted tiene un niño con dificultad para orinar y está irritable, cuando palpa el abdomen le sienten en el abdomen inferior una masa, puede tener un globo vesical que habría que descomprimir. Si usted tiene un niño que lleva varios días sin defecar, usted puede tener un abdomen distendido y cuando lo palpa puede sentir un fecaloma. Casi siempre el área del fecaloma más frecuente es fósil de aquí izquierda y aquí, en mi abdomen inferior. Puede palpar incluso el recorrido del fecaloma. Otra de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta es que las adolescentes pueden tener, un ejemplo, los dolores que pueden ser menstruales que hacen en la proyección de los ovarios, que quedarían por aquí. Hay que ver un ejemplo, cuando tienen esos dolores, varias cosas, desde un ovario poliquístico, desde un quiste torcido de ovario, hasta un embarazo ectópico. Es decir, porque a veces vienen las niñas y no quieren decirle a los padres que están embarazadas por lo que le pueden hacer, ¿no? Entonces, esas son cosas que uno tiene que ir descartando. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, un ejemplo del abdomen es relacionado con lo que yo quiera buscar. Un ejemplo en el abdomen, hay que ver si el paciente tiene ascitis, si es un abdomen muy distendido, si es un abdomen que se resiste a la palpación, si hay reacción peritoneal y defensa abdominal, porque a veces ya está perforado lo que venía el paciente y cuando nosotros vamos a palpar el abdomen se pone duro como si fuera una tabla y no nos deja palparlo. Ya sabemos que ese abdomen tiene un proceso que a lo mejor no sabemos ya porque está modificado, porque la gente tiene la mala costumbre de medicar con ibuprofeno y paracetamol los dolores abdominales. Entonces eso hace que después venga el niño perforado porque se le alivia el dolor en el momento y después viene ya con una perforación. Recuerden que nosotros podemos hacer el Murphy en la vesícula. Supuestamente el área de la vesícula podemos trazar. Casi siempre el de Murphy tenemos un área perpendicular, como mismo hicimos para palpar el hígado, pero normalmente se dice que está a 2 centímetros del ombligo, más o menos por aquí. Y ahí podemos explorar el signo, por ejemplo, más la clínica, ¿no? Igual le pedimos que inspire. Igualito. Otra de las cosas que son importantes, yo creo que para ustedes eso es lo más importante a nivel de la palpación. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Después de palpación va percusión, que aquí lo único que nos sirve la percusión es para ver si es timpanismo o matidez. Para la citis, igual que en el adulto, podemos poner una moneda, que se llama la maniobra de Pitret. Ponemos una moneda así, un peso, le ponemos así y otro peso. Entonces podemos ver cuando le hacemos así que hay una onda peristáltica, incluso también podemos ocultar el abdomen y sentimos cómo viene la onda, que son cositas que también pueden hacer. Y otra de las cosas importantes es terminar en el ano. Recuerden que el ano hay que revisárselo a todos los niños cuando nacen. Hay que ver no tenga el ano imperforado, hay que ver si tiene alguna fisura a nivel de la región anal. Si tiene una fisura hay que describirla en la literatura a las horas del reloj, a las 12, a las 3, a las 5 del reloj, donde la tenga. Ustedes lo ponen en la historia clínica para cuando venga el otro médico sepa dónde está. Otra de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta en el examen físico del ano es si hay pólipos, si hay hemorroides o si hay sangrado rectal. Si yo tengo un paciente, un ejemplo, con constipación crónica, puede tener hemorroides hacia afuera. Y hay que ver si están muy cerca el ano, un ejemplo, del área vulvar, o si por el área vaginal nos sale popó, o si hay una fístula, un ejemplo, del recto para la vejiga, ni sale popó. Todo eso que son las cosas que vimos en el. Entonces, eso es lo más importante a nivel renal, a nivel de la. ¿No se necesita tacto rectal a los niños? Sí, se hace bastante frecuente, más frecuente de lo que ustedes piensan. Pero se incluiría ahí, ¿no es cierto? Sí, se puede incluir en el caso de que tenga alguna patología que lo amerite. Ahí le hacemos un ejemplo. ¿Cuándo más le hacemos tacto rectal? Si tenemos un cuadro de invaginación intestinal, que la sospechemos, y el niño no ha hecho popó, eso lleva tacto rectal, porque casi siempre le hacemos el tacto y sale el guante lleno de sangre. Otra de las cosas importantes por las que hacemos, otra de las cosas importantes que hacemos tacto rectal, por ejemplo, si hay hemorroides internos también nos sirve, si hay pólipos que lo podamos tocar en esa área, pero cuando tenemos constipación hay que ver si la ampolla rectal está llena de popó, porque a veces los niños no pueden hacer caca, pero cuando hacemos así la ampolla rectal está vacía, que no quiere decir eso, que todo el popó está más para arriba, no ha bajado. Entonces hay que mandar a tomar para que el popó, medicación, para que el popó vaya bajando.
Y también que nos sirve el tacto rectal, es diagnóstico y terapéutico. Le hacemos ahí mismo, después que le ponemos el dedo, le dilatamos para ayudarlos a hacer poco. No nos queda de otra. Está bien. Vamos a ver